Imagínense que ahí estaba la cámara de gas, los hornos donde quemaban a las personas, y acá, un poquito a 20 metros más o menos de distancia, era donde repartían las cenizas después de haber sacado absolutamente todo de los cuerpos. Si habían dientes de oro, los utilizaban. Si habían cosas que les vayan a servir de esos cuerpos, eran utilizados al máximo. Amigos, estando en Alemania era imposible no venir a un campo de concentración y conocer un poquito más de la historia. Y a 40 minutos del centro de Berlín, y te saldría alrededor de unos 15 euros ida y vuelta, está Sachsenhausen, que es uno de los campos de concentración más importantes porque de aquí se transmitían todas las órdenes al resto de campos de concentración. Miren, aquí es la entrada de Sachsenhausen. Y acá se encuentran, a metros de distancia, se encuentran la casa donde vivían los guardias con sus familias, tratando de hacer una vida normal. Les cuento algo, su familia no tenía idea de lo que estaba sucediendo allá. Cabe destacar que Sachsenhausen es un campo de concentración y no un campo de exterminio. El campo de exterminio es donde van las personas que ya están imposibilitadas de trabajar. Sin embargo, en los dos muere mucha gente, pero lo que se hace en el campo de concentración es utilizar la mano de obra, esclavizar a la gente para que trabaje según las conveniencias. Entre las empresas en las cuales compraban esta mano de obra está Mercedes-Benz, Siemens y Adidas. Sí, señores, Adidas compró mano de obra de los campos de concentración. Quienes eran traídos a este lugar eran opositores políticos, judíos, que eso todos lo sabemos, homosexuales, gitanos y hasta testigos de Jehová. Y ahí tú te vas a preguntar, ¿qué hacen los testigos de Jehová metidos en este lugar? ¿Por qué los testigos de Jehová y no los evangélicos? U otros protestantes. Bueno, porque los testigos de Jehová eran objetores de conciencia. Y se negaban a hacer el saludo nazi. Ustedes saben, esa ola. Igual me pregunto por qué los evangélicos no estaban en este lugar o no estaban dentro del grupo generalizado como testigos de Jehová, gitanos. ¿Por qué no? Si deberíamos haber sido los primeros en levantar nuestra voz frente a las injusticias. Lamentablemente la historia nos cuenta de que los evangélicos siempre han coqueteado con estos poderes fascistas de ultraderecha en donde no levantan su voz. Quizás sus palabras son como, no, Dios tiene el control, hay que respetar a la autoridad. Bueno, sí habían personajes destacados como Dietrich Bonhoeffer, que sí levantó su voz en contra del gobierno y generó incluso un plan, un complot para matar a Hitler. Sí, para matarlo. Me encanta una de sus frases, porque él dice, yo no entiendo cómo los cristianos van a sus iglesias y abren sus bocas para alabar a Dios y son incapaces de abrir su boca para denunciar las injusticias que están viviendo nuestros hermanos judíos. Este era uno de los lugares donde se bañaban los prisioneros. Imagínense que en esta habitación de 3x4 cabían alrededor de 400 personas, o hacían caber a 400 personas. Y el agua que se utilizaba era la misma para todos, es decir, que unos se bañaban con agua más contaminada que otros. Estas camas de menos de una plaza eran las que utilizaban los prisioneros. Aquí llegaron a dormir hasta 6 personas y tenían que ponerse de acuerdo si una quería darse vuelta en medio de la noche. La desventaja al dormir solo es que podían morir de hipotermia. Miren, estas son algunas vallas de alambre de púa, pues ya están oxidadísimas y esas se encontraban electrificadas. Dice que los prisioneros se lanzaban contra estas vallas para tratar de morir electrocutados a vista de todos los guardias, pero los guardias no hacían absolutamente nada porque buscaban que su muerte sea dolorosa. No les disparaban, simplemente observaban. Este campo de concentración comprende 400 hectáreas de terreno. Para que ustedes se hagan una idea, el Parque O'Higgins tiene alrededor de 77 hectáreas, el Parque Bicentenario 26, son grandísimos. Pero estas son 400 hectáreas para haber hecho sufrir a las personas. ¿A cuántas? Dicen que pasaron por aquí alrededor de 200.000 prisioneros, que entre 20.000 y 50.000 murieron en este lugar. ¿Y qué pasa con otros? O sea, no me dan los números porque faltan 150.000 si dice que habían 200.000.
es que dicen que de esos 150.000 no se sabe cuál fue su paradero, no se sabe si los trasladaron a otro campo de concentración, si sobrevivieron, porque los alemanes quemaron todo vestigio de lo que habían hecho. Miren, estoy parado justo en el corredor donde probaban el calzado los prisioneros. Dicen que para ver si eran de buena calidad o no les hacían probarse esos zapatos, que incluso no eran de su talla y les generaban unas heridas enormes. Y eran zapatos no solamente militares, sino también civiles. Es decir, que empresas como Adidas, que fueron los que compraban esta mano de obra, hacían que prueben ese calzado para después venderlo y decir, no, este zapato es de buena calidad, está tremendamente probado por todas estas personas. Más de 40 kilómetros, caminaban, corrían, era toda una maratón. ¿Se imaginan el cansancio? Dice que muchas personas fallecían en el intento de probar estos zapatos. En este sector se encontraban las cámaras de gas. A los prisioneros les decían que eran duchas, entonces muchos entraban de manera voluntaria para bañarse, para poder aferrarse a una pizca de dignidad, pero nunca más volvían a salir de ese lugar. Posteriormente, sus cuerpos eran quemados en esos hornos que están en ese lugar. Aquí están estos palos donde hacían las torturas a los prisioneros, pero ponían los brazos de esta manera para tratar de infligirles la mayor cantidad de dolor posible. Los soldados alemanes no iban a hacer el trabajo sucio, porque a los bonitos les podía causar un daño psicológico. Entonces para eso estaban los Sonderkommando, que eran unos prisioneros que transportaban cadáveres. Incluso podían ser familiares, compañeros de habitación, a los que podían estar cargando en carretillas, pero no tenían otra opción. ¿Dónde estaba Dios? Es la pregunta que debieron hacerse muchas personas. Y estaba ahí con ellos, con los que sufrían en el dolor de tantas víctimas inocentes que incluso sus nombres fueron olvidados. Estaba con aquellos gitanos condenados. En esos gritos de dolor de los judíos estaba abrazando a aquellos homosexuales discriminados. De alguna forma estaba ahí. No es Dios gritándonos por medio del dolor. Dios grita con nosotros en medio del sufrimiento. Y depende de nosotros hacer que la historia no vuelva a repetirse, porque todavía hay gente racista, xenófoba, homofóbica, que disfraza sus odios con sus creencias religiosas o políticas. Aquellos que justifican su absurdo actuar solo para hacer distinción entre las personas. De alguna extraña manera ellos creen que son los buenos y el resto los que están equivocados, los pecadores, los que se irán al infierno. Quizá ya no hay muertes en masa como en el pasado, pero se sigue matando su dignidad, su salud mental y su corazón. ¿Que dónde estaba Dios? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me diste ropa. Pero Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? Cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Dios actúa en nosotros y a través de nosotros para amar más y para servir mejor. Sé las manos y los pies de Jesús, las manos que ayudan, los pies que acompañan, los brazos que abrazan y los labios que nunca callan, porque como diría Dietrich Bonhoeffer, el silencio ante el mal es el mal en sí mismo. Dios no nos tendrá por inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar.